información que es verdaderamente preocupante. Le pido a don David que nos grabe. Y es que se proyecta que Donald Trump va a designar como su secretario de Estado, quien sería, pues vamos, el canciller de los Estados Unidos, a nada más y nada menos que el muy infame y despreciable de Marco Rubio. Un tipo que pues determina con las patas, con las entrañas, que tiene toda una agenda facha, pro ultraderecha, muy conocida a lo largo del tiempo. Ese es el que supuestamente es muy institucional, pero ya ha demostrado que no. Marco Rubio. Ese es Marco Rubio. Marco Rubio que supuestamente se habría enojado, según esto, ¿no? De cuando uno de los oradores principales en el meeting neonazi de Donald Trump en Madison Square Garden ofendiera a los latinos y a los puertorriqueños, pero que días después fue ahí como si fuera un niño pequeño en medio de otro meeting a decirle a Trump, es que Biden acaba de decir que sus seguidores, señor presidente, besándole las nalgas a Trump, son una bola son basura, que no sé qué, ¿no? Hoy vemos a un Marco Rubio, híjole, muy cercano a Donald, bueno, yo quiero decir siquiera cercano, lo vemos muy servil a Donald Trump, señoras y señores. Pero no es el Marco Rubio que compitió con él en las primarias en 2016 y más adelante en 2020, que lo atacó durante tantos años. Que no se nos olvide que en algún momento Marco Rubio así nos advertía, escuche usted, así advertía Marco Rubio que no podíamos permitir que un estafador llegara a la Casa Blanca. Esto lo dijo Marco Rubio, el próximo secretario de Estado de la Unión Americana, el próximo secretario de Estado del presidente Donald Trump. Mira nada más. There is no way we are going to allow a con artist to take over the conservative movement, and Donald Trump is a con artist. Donald Trump is a con artist. He's a con man. I think it's time to unmask him for what he is. A con man who's taking advantage of people's fears and anxieties about the future, portraying himself as some sort of strong guy. He's not a strong guy. He doesn't sweat. He doesn't sweat because his pores are clogged from the spray tan that he uses. You all have friends that are thinking about voting for Donald Trump. Friends, do not let friends vote for con artists. We're about to turn over the conservative movement to a person that has no ideas of any substance on the important issues, the nuclear codes of the United States, to an erratic individual. So we cannot allow the conservative movement to be taken over by a con artist. How can the nominee of the Republican Party, of the party of Lincoln, the party of Reagan, the party of hope, and the party of optimism nominate someone who refuses to criticize the Ku Klux Klan or distance himself from an avowed racist like David Duke? A ver, rápido, pausa. Esto está importante que lo podamos traducir. Este es un collage de todas las veces en las que Marco Rubio le llamó estafador o con artist, literalmente significa artista de la estafa o artista del fraude, ¿no? Entonces, este es un collage de todas las veces en las que Marco Rubio le llamó, pero todas estas veces, artista de la estafa a Donald Trump, y que hacían llamado para que la gente pues, no votara por un artista de la estafa y un racista. Esta última declaración que le pone por ahí don David dice que no es posible que a la gente pudiera elegir a un tipo que no ha rechazado y que ha apoyado al Ku Klux Klan y que dentro de pues, sus principales seguidores está David Duke, quien es pues, el líder actual del Ku Klux Klan, ¿no? Todavía queda un poquitín, ¿verdad, David? De todas esas veces en las que el nuevo secretario de Estado de Donald Trump le llamó a Donald Trump con artist o artista del fraude. Criticize the Ku Klux Klan or distance himself from an avowed racist like David Duke. That the party of Lincoln and Reagan and the presidency of the United States will never be held by a con artist. Guys, we have a con artist as the front runner in the Republican Party. A guy who has made a career out of telling people lies. He's always calling me Little Marco.
And I admit, he's taller than me, he's like 6'2", which is why I don't understand why his hands are the size of someone who's 5'2". Have you seen his hands? Ok, pausa. Dice, porque efectivamente, cuando se daban sus agarrones, Trump le llamaba a Marco Rubio Marquito, Little Marco. Dice, yo sé por qué me dice Marquito, Little Marco, puesto que pues él tiene las manos muy pequeñas. Es algo con lo que lo han fregado, cómo tiene idea a Donald Trump. Sigamos escuchando, David. Have you seen his hands? They're like this. And you know what they say about men with small hands? You can't trust them. You can't trust them. You can't trust them. Me dice Victoria Reyes, no está de más decir, Toño, que no es el mismo discurso cuando eres congresista a cuando ya ocupas un cargo en el gobierno. Sí. ¿Se acuerda usted de cuando fueron las elecciones primarias en México para determinar quién sería el defensor o defensora el defensor coordinador de la Cuarta Transformación? Que te traducía, bueno, pues el candidato a la presidencia y la candidata a la presidencia. Y se acuerda que nuestro actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se puso sus moños ahí a discutir y a tirar popó. Bueno, no fue ese nivel. Simple y sencillamente dijo, es que yo lo que necesito es que me sean claros con lo que está pasando y que hay actas que no se pudieron escrutar, no sé qué tanto decía, pero nunca llegó a la descalificación y a la acusación tan gruesa, querida Victoria, como si lo hizo Marco Rubio. Mire, yo nunca he estado de acuerdo, bueno, casi nunca he estado de acuerdo con Marco Rubio. Tiene pensamientos muy feos, usted va a escuchar por qué. Es el que le llamó narco al presidente López Obrador. Ahorita se lo vamos a poner, en español incluso. Él habla perfectamente español porque es cubano-estadounidense. Pero de los cubanos, espérame tantito, David, espérame tantito. Pero de los cubano-estadounidenses que pues están, obviamente, que tienen este lobby, este cabildeo en Washington, completamente en contra del progreso, de cualquier cosa que huela a izquierda, pues sé que son evidentemente los herederos de los exiliados cubanos de la revolución, ¿no? Y del régimen de Fidel Castro. Pues es uno de sus, es en estos momentos su máximo representante de esos cubanos exiliados en los Estados Unidos, Marco Rubio, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que he estado muchas veces en desacuerdo con este tipo, pero hay algo en lo que no estoy en desacuerdo con él. Marco Rubio y su servidor compartimos la teoría del mediocre privilegiado, que tanto le mencionamos aquí en Sin Censura. El mediocre privilegiado, que como usted bien sabe, pues tiene a bien o a mal llegar a los principales puestos de poder en el mundo, gracias a su familia, a que está bien conectado, bien conectada, a que tiene palancas, a que es miembro de una de estas familias de alto pedorraje. Bueno, pues ese pensamiento lo comparte Marco Rubio. En un debate que tuvo con Donald Trump, quien pues también, ¿no? Efectivamente llegó hasta donde está, nos guste o no, gracias a que su papito tenía mucho dinero, en un debate que tuvo con él, le dijo, miren, si Donald Trump no hubiera heredado $200 millones, primero que nada, pues estaría vendiendo relojes ahí en Manhattan. Si usted ha estado en Nueva York, sabe perfectamente que hay mucho vendedor ambulante ahí en Manhattan y que a veces venden, pues Fayuca X, además relojes, y venden ahí también bolsas supuestamente de diseñador, pero que son de origen chino. Bueno, pues ese es Manhattan, ¿no? Entonces, así se burló Marco Rubio de quien fuera, pues, próximamente su jefe. Miren nada más. This is what we're going to have. Here's the guy that inherited $200 million. If he hadn't inherited $200 million, you know where Donald Trump would be right now? Selling watches in Manhattan. Y la gente enloqueció en ese debate de las primarias, ¿no? Lo que decía por ahí Marco Rubio. Miren nada más cómo son las cosas. Bueno, pues le digo, casi nunca estoy de acuerdo con él, nada más en eso estoy de acuerdo con él, en esto del mediocre privilegiado. Cómo es que, pues desafortunadamente, y como nos lo advertían ayer, creo que fue Mulay,
Sí, fue Mulay el que nos dijo que para ser político en Estados Unidos uno tiene que ser millonario, pertenecer a una de estas familias. No, para ser presidente, en estricto sentido, y poder pagar este tipo de cosas, y etcétera. Bueno, pues dejemos la parte del mediocre privilegiado para compartirle con lo que no estoy de acuerdo con Marco Rubio. Marco Rubio, una y otra vez, le ha dado foro al discurso del Partido Acción Nacional en contra del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador. Marco Rubio, haga de cuenta que es la versión masculina y estadounidense cubana, cubana-estadounidense, de Mariana Gómez del Campo. Algo así, tampoco, no creo que Marco Rubio tampoco viene desde abajo, viene de una buena familia cubana, ¿no? Como los Gómez del Campo, que son la familia ahí mexicana también, ¿no? O sea, él habló esto de los 200 millones que heredó Trump y que estaría vendiendo, pues ahí relojes en Manhattan, pero pues él tampoco no canta mal las rancheras, ¿no? Él no viene desde abajo, no creo que ahí lavaba coches, no. Vienen de esas buenas, no buenas, ¿no? De las familias de alto pedorraje de Cuba, ¿no? Por algo fueron exiliados a los Estados Unidos, ¿no? Se exiliaron ellos a los Estados Unidos, estaban de acuerdo con un régimen un poco más progresista, pro pueblo, ¿no? Pero bueno, eso no se lo vamos a cuestionar a nuestros hermanos cubanos de ninguna forma. Lo que sí es, pues, las mentiras en las que incurren, dándole siempre voz a esta, pues, campaña que establecieron desde la ultraderecha mundial. Campaña con la que establecieron incluso un hashtag que tuvo más reproducciones que el hashtag del Super Bowl, ¿no? O sea, algo que era imposible, increíble, con el que vinculaban al presidente Andrés Manuel López Obrador con el crimen organizado sin una sola prueba, sin una sola prueba. Hay pruebas sobre Felipe Calderón, por ejemplo, ahí está su secretario de Seguridad Pública, ¿no? Infame, el narcotraficante Genaro García Luna, que ya fue sentenciado a casi 40 años de prisión por narcotráfico. O sea, ya es un hecho. Ahí están las investigaciones periodísticas sobre en lo que habría incurrido Peña Nieto, Fox, Cedillo, Salinas, ¿no? Por ejemplo, ahí está todo eso. Pero en el caso de Andrés Manuel López Obrador no hay un solo indicio o vestigio más que una señora bien arrogante y desquiciada diciendo, sí, él recibió en un hotel dinero de un narcotraficante. Y le preguntan a la arrogante desquiciada esa, ¿y cómo sabes? ¿Cómo te enteraste, Anabel? ¿Quién te dijo? ¿O tienes grabaciones de eso? Pues mis fuentes. Ah, mira nomás. ¿Quién es tu fuente? ¿Marco Rubio? Porque es lo que dice Marco Rubio también. Escuche usted, en una entrevista en la que Telemundo le dejó decir lo que él quisiera. Esta es una entrevista para Telemundo. Otro otro corporativo de estos que odian todo lo que huela a la izquierda o al progreso y que se hacen los muy proinmigrantes y lo que usted quiere, no sé qué. Bueno, pues allí en Telemundo le dejaron decir hasta las mentiras que él quisiera sobre Andrés Manuel López Obrador, que insisto, puede que ambos tengan ideologías muy distintas, pero aquí en esto sí respeto yo a Donald Trump. Donald Trump en ningún momento ha acusado al presidente López Obrador de tener vínculos con el crimen organizado. En sus mítines siempre hablaba de cómo es que le caía muy bien y respetaba mucho al presidente López Obrador, diciendo, es socialista, nadie es perfecto, así le decía a sus seguidores, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, es socialista, nadie es perfecto, pero es un buen tipo, me cae bien, trabajamos bien, no hubo ningún problema. Este otro cabrón, en medio de la mentira, fue allá a Telemundo, pues, a decir que el presidente estaba dejando a los narcotraficantes operar. Y esto se suma, señoras y señores, a la insistencia de tanto panistas en México como conservadores trumpistas en Estados Unidos de invadir México precisamente, dizque para combatir el crimen organizado. Y ahorita le voy a decir por qué. Porque anoche Trump se puso a designar a puro personaje que pues está de acuerdo precisamente con que se invada México. Designó como su consejero en cuanto a seguridad nacional a uno de los dos congresistas que metieron esta iniciativa
para que Estados Unidos invadiera militarmente México. No me refiero a Crenshaw, el tipo del parche es otro militar. Pero bueno, escuchemos a Marco Rubio siendo parte de esta campaña con la que injustamente y sin pruebas quisieron vincular a López Obrador con el crimen organizado. Déjeme hablar de América Latina. Siempre se dice mucho que México es un socio importante de Estados Unidos. Pero déjeme preguntarle, ¿el presidente Andrés Manuel López Obrador es un buen socio de Estados Unidos? México es un socio importante, el país, esas instituciones. El actual presidente desafortunadamente se dedica a decir disparates, a interferir en la política norteamericana, tiene pensamientos más allá de izquierda, pensamientos raros en términos de esa línea con todos estos dictadores y lo demás. Y tienes política interna que le ha entregado a gran parte del país, lo cual eso le corresponde a los votantes de México, pero le ha entregado a gran parte del país territorio nacional, se lo ha entregado a estos narcotraficantes que controlan esas áreas. Eso a nosotros no importa, porque estamos viendo las consecuencias de esa violencia, de esa criminalidad entrando a nuestra frontera y a nuestro país. ¿Usted estaría de acuerdo con enviar tropas de Estados Unidos a combatir a los cárteles de la droga en México? Yo estaría dispuesto a apoyar una medida, pero tiene que ser en coordinación con las Fuerzas Armadas y las fuerzas policíacas de México. Al contrario, no sería posible hacerlo, yo creo. Pero ya ve usted cómo Marco Cortés es como la chilindrina. A veces dice una cosa y a veces dice otra y pues nunca se sabe, ¿no? Tendría que ser en coordinación con México y etcétera. Sí, se ha de referir a los panistas. Y todos estos han estado cambiando su discurso. Le insistía yo a usted hasta el cansancio que ayer Trump le pidió al representante, al congresista Mike Waltz, que sea su asesor de seguridad nacional. No sé si tiene una foto de este señor. Este señor, Mike Waltz, es de los que se la pasan publicando cosas en pro del ejército, de las armas, de la violencia, y etcétera. No, se entiende, pues si él fue en su momento combatiente, pues muy su pedo. El problema es que le está pidiendo que sea su asesor a un tipo que junto con el otro congresista, el del parche ridículo, hicieron abiertamente una iniciativa para que el ejército de los Estados Unidos interviniera en México. Y estamos a punto de enfrentarnos a un sujeto como secretario de Estado, señoras y señores. Quiero insistir con eso. O sea, no es el secretario de Agricultura, de Movilidad, de Transporte, no. No es el secretario de Educación, no es el secretario de Trump, la chichincle de X o Y. Es el secretario de Estado. No, ese es, perdón, el otro señor, David. Vamos con Marco Rubio. Mike Waltz es el que tiene seguridad nacional, ¿no? Marco Rubio no lo designaron como el achichincle, señoras y señores, sino como probablemente el tercer hombre con mayor poder en el poder ejecutivo estadounidense. Primero es el presidente, luego es son puros hombres además, ¿no? Sí, cierto, la chimoltrufia. Gracias, Carlos. Perdón, yo no sé bien de Chespiritos. Otro facho que destruyó la cultura en México, que mantuvo a la gente con Televisa en la absoluta ruina cultural en medio de la ignorancia. Tiene usted toda la razón, la chimoltrufia, ¿no? No es que me falte bar, es que fue un programa y un tipo, Chespirito, que, haciendo un paréntesis, pues dejó muy mal a México. Gracias a Dios despertamos, usted despertó, ¿no? Usted a que a lo mejor no le faltaba, bueno, pues usted despertó y también desperté, ¿no? Todos lo vimos, porque no había otra cosa en la televisión. Pero, pues, híjole, no, creo que no es que me haga falta barrio, sino que pues más bien es algo que he querido olvidar yo desde hace ya muchos años. Así como usted que lo vio y que me dice que me falta barrio, yo también lo vi, ¿no? Chespirito. No me aportó absolutamente nada para mi vida. A lo mejor es en este tipo de referencias y ya, ¿no? Pero hasta ahí. Perdón, haciendo ese paréntesis, le decía a usted que no selecciona a Trump como su achichincle X, a Marco Rubio, sino como el tercer hombre más importante en la política estadounidense en cuanto al poder ejecutivo se refiere. Primero es el presidente, después es el vicepresidente y después es el secretario de Estado que funge como canciller, como secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, mire usted,
Si tenemos un tipejo como Marco Rubio diciendo que el presidente López Obrador tuvo algún tipo de vínculo con el crimen organizado al permitirles operar libremente en los Estados Unidos. Si tenemos como asesor de seguridad nacional a Mike Waltz, que durante los últimos años, junto con el tal Crenshaw, el tipo del parche, lanzaron una iniciativa para invadir México con tal de, según ellos, enfrentarse al crimen organizado. Si tenemos a todos estos personajazos en la misma línea y el mismo Trump durante las elecciones amenazó con invadir México, bueno, pues de verdad es que ahora sí creo que es momento de que nos cuestionemos qué es lo que va a pasar, ¿no? En todo caso, le quiero compartir rápidamente lo que detallan tanto Jim Cason como David Brooks ahí en la jornada, porque creo que siempre tienen visiones muy interesantes, lecturas, visiones, termómetros muy interesantes sobre lo que ocurre acá en los Estados Unidos. Ellos son los corresponsales de la jornada acá en los Estados Unidos, Jim Cason y David Brooks. Dice: el presidente electo Donald Trump tiene la intención de nombrar al senador cubano-estadounidense Marco Rubio, un crítico del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y feroz opositor del gobierno de Cuba y Venezuela, como el próximo secretario de Estado, según múltiples versiones en los medios estadounidenses, aunque aún no confirmado oficialmente. Rubio tiene una larga historia como halcón, sobre todo contra gobiernos de izquierda en las Américas, Irán, China y otros, y no ha ocultado sus críticas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Me alegra ver que el presidente mexicano, que ha entregado secciones de su país a los cárteles de la droga, es un apologista de la tiranía en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela, no estará en Estados Unidos esta semana, tuiteó el senador el 7 de junio, después de que López Obrador anunció que no asistiría a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles en 2022. El mandatario mexicano rehusó participar porque el anfitrión Estados Unidos no invitó a todos los países del hemisferio al no incluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Hace rato le mandé, ahí está, es ese tweet, gracias. Y ponía ahí al presidente López Obrador una forma chistosa. Este es un tweet. Ya lo escuchó usted en español, ya lo está leyendo usted en español. A Marco Rubio. Pues el senador de Florida, quien brevemente fue precandidato republicano a la presidencia en 2016, antes de la coronación de Trump, también ha propuesto sanciones estadounidenses contra México por el acuerdo del país vecino de darle la bienvenida a médicos cubanos y porque Pemex ha enviado petróleo a la isla de la cual sus padres emigraron en 1956. Otra cosa, la doctora Claudia Sheinbaum y el gobierno de México, la presidenta y el gobierno de México, han seguido apoyando a Cuba. Se han expresado a favor de un fin al bloqueo a Cuba, al embargo a Cuba. Hubo un vestigio de que eso terminara en algún momento de la historia, ¿no? Este anacronismo, esta estupidez que pues ya no raya en la lejanía del macartismo que tenemos que seguir enfrentando como mexicanos estadounidenses o estadounidenses en lo general, después de tantos años, sobre un bloqueo a Cuba debido al cabildeo muy fuerte que tienen los cubano-estadounidenses ahí en Washington. Y imagínense, el secretario de Estado, el secretario de Relaciones Exteriores estadounidense, el canciller estadounidense va a ser Marco Rubio. Pues olvídese usted de que llegue en algún momento el fin del embargo. Y mucho más, hay que cuestionar qué es lo que va a pasar, señoras y señores, en cuanto a pues la política internacional con México. Porque la doctora Claudia Sheinbaum ha sido muy, muy clara en que el gobierno de México, como históricamente lo ha hecho desde el PRI, desde que estaba el PRI en el poder, seguirá apoyando al pueblo hermano de Cuba, como es pueblo hermano de los Estados Unidos, como es pueblo hermano del pueblo guatemalteco o del pueblo de Belice, ¿no? Pero bueno. Dice Rubio, quien también ha sido el republicano de mayor rango del subcomité sobre el hemisferio occidental del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, ha tomado una posición más cautelosa en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum. Después de su elección, Rubio expresó que mientras Estados Unidos continúa enfrentando una crisis sin precedentes contra el fentanilo y la migración ilegal, espero que la presidenta electa Sheinbaum confronte estos temas con dureza. Estados Unidos debe estar preparado para enfrentar desafíos continuos en el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y México, con el crecimiento del régimen transnacional, la corrupción y el narcoterrorismo. Agregó,
Insto a Sheinbaum, como la primera presidenta judía de México, a que apoye a nuestros aliados israelíes tras el injustificado ataque terrorista de Hamás y que condene enérgicamente a aquellos líderes, tanto en nuestra región como en el mundo, que están cortando lazos con el Estado judío de Israel. En primer lugar, el gobierno de México nunca, ni ha cortado ni cortará lazos con el Estado de Israel. Y en segundo lugar, la doctora Claudia Sheinbaum, de hecho hay una foto por ahí medio antigua, de hace unos 3 años, ha expresado una y otra vez su solidaridad con el pueblo palestino. Debe tener la foto por ahí, don David, en la que la doctora Claudia Sheinbaum se reúne con un representante de la comunidad palestina en México y ambos pues usan la llamada cufille. No solamente eso, hace algunas semanas la doctora Claudia Sheinbaum abiertamente le llamó las cosas por lo que son, lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza como un genocidio, cosa que niega este tipo, ¿no? Imagínense, y ahora va a ser el canciller, el secretario de Estado de la Unión Americana, Marco Rubio. Pero bueno, él niega que hay un genocidio, la doctora Claudia Sheinbaum no lo hizo, es un llamado a la paz, ya que se respete, mira, está la foto, gracias don David, ya que se respete la creación de 2 estados. Pero bueno, así están las cosas, insisto yo, hasta el cansancio tenemos ya este nombramiento que definitivamente es pues nada propositivo para México, junto con el nombramiento de Mike Waltz como el asesor en seguridad nacional del gabinete de Donald Trump, un sujeto quien junto a el otro representante payaso, ridículo que se ponía un parche en el ojo, el tal Crenshaw, efectiva y claramente lanzaron una iniciativa para que invadieran México. Hay muchos cuestionamientos sobre estos últimos nombramientos que está realizando el presidente Trump. Para hablar de esto y mucho más,